Vamos allá con el vídeo del movimiento circular uniforme. Y vamos allá porque ya va siendo hora. Empezamos con las características de este movimiento. La primera de todas es que este movimiento, su trayectoria es circular. Por tanto, su trayectoria va a ser un círculo circular. También otra característica es que el módulo de la velocidad va a ser constante. Es decir, que si esta es la velocidad, no va a cambiar de módulo. El módulo va a ser siempre igual. Recordad que el módulo era el tamaño del vector de la flecha que representaba la velocidad. Es decir, que si el móvil va a ir a 5 metros por segundo, siempre, todo el tiempo, va a ir a 5 metros por segundo, no va a cambiar. Pero su dirección sí. Es posible que en un momento vaya a 5 metros por segundo para allá y en otro momento vaya a 5 metros por segundo para allá. Por tanto, su dirección cambia, no la velocidad. Bien, aquí tenéis un ejemplo. Aquí está el movimiento circular, aquí está la trayectoria, la he trazado al revés, pero no importa. Y aquí está el objeto en el momento A, en un instante A, y aquí está la velocidad, ¿vale? Y en el momento B, fijaos cómo la velocidad, que era tangente a la trayectoria, ¿recordáis? Vale, pues entonces esta velocidad es en una dirección y esta velocidad es en otra dirección. Pero si os fijáis, este vector, esta velocidad es la misma. Aquí va a 5 metros por segundo, pero para allá. Aquí va a 5 metros por segundo, pero para allá. Esto es una característica de este movimiento. Por tanto, si hay cambio en la dirección, pero no en módulo, ya hay un cambio en la velocidad y por tanto en este movimiento va a haber aceleración. ¿Qué aceleración? Aceleración normal se llama. ¿Recordáis? Dentro de un ratito en el vídeo haremos hincapié en este tema. Seguimos. El movimiento circular uniforme es un movimiento periódico. ¡Wow! ¿Y qué significa eso de que es un movimiento periódico? Bueno, pues que se repite a lo largo del tiempo. Ejemplos. El movimiento de la Tierra cuando rota en torno a su eje. El movimiento de la Tierra cuando se traslada alrededor del Sol. El movimiento de la aguja del minutero del reloj. El movimiento de la aguja horaria. También cada cierto tiempo el minutero vuelve a estar en el mismo sitio en el que estaba. Un péndulo, cuando empieza en un punto, comienza una oscilación, luego vuelve de nuevo a donde estaba. Entonces se repite su posición periódicamente. ¿Sabéis que una de las cosas importantes de los movimientos es la posición, o sea, las coordenadas, dónde está el objeto? Bien, nosotros hasta ahora hemos estudiado movimientos en una sola dimensión, es decir, en línea recta. Sin embargo, este movimiento circular no es en línea recta, se mueve en dos dimensiones, se mueve derecha-izquierda y arriba-abajo. Por tanto, no nos basta con una coordenada, necesitaríamos dos coordenadas. ¿Cuáles son esas dos coordenadas? Pues si pensamos en este tipo de coordenadas y pensamos, por ejemplo, en este punto que está aquí representado por una estrella, pues si esta es el eje de la X, pues observaremos que la coordenada X del punto es 12 y si pensamos que este sea el eje de las Y's, pues la coordenada Y del punto sería el 5. Este punto estaría en el punto 12, 5. Si esto estuviera girando,
Entonces estaría haciendo así. Y las coordenadas irían cambiando. Irían cambiando la X, iría cambiando la Y continuamente. Esto es un poco engorroso. Estas son coordenadas que se denominan cartesianas y no son las más apropiadas para este movimiento. Por eso vamos a usar otras coordenadas que no son cartesianas y que la posición del punto no la dan como un X y un Y, sino que nos dice a qué distancia está ese punto del origen, y eso le llamamos R, y también nos dice qué elevación tiene respecto del eje X. ¿De acuerdo? Y a esto llamamos cita, o phi, o yo qué sé, cómo se llamará esta letra griega. Bien, estas coordenadas reciben el nombre de coordenadas polares y nos va a ser muy interesante porque nuestro movimiento es circular y en todos los puntos del círculo resulta que esta coordenada es siempre la misma y es el radio de la circunferencia. Vamos a empezar viendo las primeras magnitudes angulares. Y para eso nos ayudamos de este dibujito. Bien, lo primero, ya hemos hablado un poquito antes del tema este, ¿no? Del radio. El radio de la circunferencia que describe el objeto. El radio es ese radio de ahí. O sea, todo el mundo sabe que el radio es la distancia que hay entre el centro y la circunferencia. ¿Mm? Bien, otra magnitud importante, ya lo imaginaréis, ¿no? Esto que estábamos viendo hace un momento, ¿no? El ángulo. El ángulo es ese ángulo que está ahí, cita. Y luego también tenemos otra magnitud que resulta interesante y es el arco. El arco es la longitud de esto de aquí, ¿vale? Esta longitud de aquí. ¿Cuánto es esta longitud? Este es el arco. A veces eso nos lo encontraremos como S, otras veces nos lo encontraremos como L, otras veces nos lo encontraremos como delta de S. Siempre es el arco. El arco es una magnitud que se mide en metros, igual que el radio. El radio también se mide en metros. Y el ángulo lo vamos a ver dentro de un momentito, porque os voy a presentar a el radián. Bueno, ¿qué es el radián? Todos sabéis que una circunferencia completa tiene 360 grados y esos grados es una forma de medir el ángulo, pero no es la única. Hay otra, que es el radián. Y cuando queremos medir el ángulo de una circunferencia completa en radianes, resulta que esa medida, todo esto de aquí, que sería 360 grados, en radianes sería 2pi. Es decir, 2pi radianes sería un ángulo correspondiente a una circunferencia completa. Bien, seguimos. ¿Por qué es interesante hablar de radianes? Bueno, porque resulta que si yo elijo un ángulo de un radián, resulta que el arco que corresponde a ese ángulo coincide justo con el radio. Por eso es interesante el radián. Equivalencias entre radianes y grados. Pues aquí las tenéis todas. Es muy sencillo. Bueno, una vuelta completa de 360 grados son 2pi radianes. Claro, media vuelta serían 180 grados y correspondería a la mitad de radianes, pi. Un cuarto de vuelta serían 90 grados. Sería la cuarta parte de 2pi, es decir, pi medio. 45 grados es la octava parte
y por tanto le corresponde la octava parte de 2pi, que es pi cuarto. Bien, yo os invito a que calculéis a cuántos radianes equivaldría un ángulo de 30 grados y un ángulo de 60 grados. Es muy sencillo, lo podéis hacer con una relación de proporcionalidad directa, eso que llamáis regla de 3. Bien, ¿por qué es interesante el radián además de por esto de aquí, que matemáticamente tiene su aquel? Pues por esto, porque resulta que yo el arco lo puedo escribir como el radio por el ángulo cuando este ángulo está en radianes. Repito, el arco lo puedo escribir como el radio por el ángulo solo cuando este ángulo está en radianes. Y eso va a ser muy interesante. Otras magnitudes angulares. Bien, suponed esta circunferencia. Ahí hay dos circunferencias, una azul y otra negra, y vamos a suponer que eso es un disco que está girando. Bueno, supone que en ese disco yo tengo un objeto en el punto A1 y que se mueve hasta el punto B1. Si en ese disco tengo puesto un objeto en A2, pues va a llegar hasta B2. Bien, ¿a qué velocidad va el objeto desde A1 hasta B1 o a qué velocidad va el objeto desde A2 hasta B2? Vale, pues esa velocidad es una velocidad lineal. Se calcula como delta de S partido por T. O sea, ¿cuánto vale esto? Lo divido entre el tiempo que he tardado y listo. Fijaos que el tiempo que tarda en recorrer A1, B1 es el mismo tiempo que tarda aquí. Se tarda lo mismo, porque todo esto gira al mismo tiempo. Por tanto, fijaos que lo que ocurre es que la velocidad lineal aquí tiene que ser mayor que aquí, porque tiene que recorrer más distancia en el mismo tiempo. Pero yo puedo definir otra velocidad, que es la velocidad angular. La velocidad angular es el ángulo que yo recorro en la unidad de tiempo. Y tanto si estoy aquí como si estoy aquí, el ángulo que yo he recorrido, es el mismo. La velocidad angular se representa por la letra omega, W minúscula, y es el cociente entre el ángulo recorrido y el tiempo que se ha empleado en recorrerlo. Y la velocidad angular no depende de la distancia a la que está el objeto del centro, no depende del radio, mientras que la velocidad lineal sí, porque la velocidad lineal yo la puedo escribir como velocidad angular por el radio. Fijaos que la velocidad angular es constante, es siempre igual. Pero cuando r es más grande, v es más grande. Hablamos hace unos minutos de que en este movimiento la velocidad cambiaba de dirección y que por eso existía la aceleración normal. Vamos a hablar un poquito de ella. Recordad que la aceleración normal es la responsable del cambio en la dirección de la velocidad. No produce un cambio en el módulo de la velocidad. 5 metros por segundo, 5 metros por segundo, pero en diferente dirección, va cambiando de dirección. Bien, esta aceleración es perpendicular a la velocidad y va a estar en la dirección del radio de giro y se orienta hacia el interior de la curva y lo vais a ver en esta foto, en imagen. Esta sería la trayectoria, ¿vale?
Bueno, pues si esto se mueve en sentido antihorario, esta sería la velocidad. La aceleración es perpendicular a la velocidad. La aceleración normal es perpendicular a la velocidad. Por tanto, está justo en la dirección del radio. Si la velocidad estuviera aquí, porque el punto estuviera aquí, pues entonces la aceleración normal sería esta. Está siempre dirigida hacia el centro, en la dirección del radio. Y como digo, se orienta hacia el interior de la curva. ¿Vale? Pero ¿cómo calculamos esa aceleración normal? Muy fácil, con esta expresión. La aceleración normal es la velocidad al cuadrado partido de el radio. Fijaos que en esta foto aparece como A sub c, porque a veces nos la podemos encontrar en lugar de como aceleración normal, como aceleración centrípeta. Cuando hablamos de dinámica de este movimiento, si nos da tiempo, veremos algo sobre fuerza centrífuga, fuerza centrípeta y desarrollaremos un poco más todo este pequeño lío que hay con las aceleraciones normales, centrífugas y centrípetas. Bien, seguimos. Y recordáis que era un movimiento periódico. ¡Wow! ¿Eso qué significa? Pues que cada cierto tiempo el objeto habrá completado una vuelta completa y volverá a estar donde mismo estaba, aquí. Bien, el tiempo que tarda en hacer esto, un poquito más derechito así, se llama periodo. Se representa con la letra T mayúscula y se mide en segundos. Bueno, eh, ecuaciones que relaciona el periodo con otras magnitudes que hemos estudiado, pues estas dos. Fijaos que la velocidad lineal es el arco que recorre en el tiempo que tarda en recorrerlo. Bien, pues si yo digo que tarda un tiempo t mayúscula en dar una vuelta completa, un tiempo t mayúscula en dar una vuelta completa. ¿Qué arco corresponde a una vuelta completa? Pues 2πr, efectivamente la longitud de la circunferencia. Por tanto, si yo divido el arco 2πr vuelta completa entre tiempo en dar una vuelta completa, me da la velocidad. Claro, si en esta expresión simplificáis r, porque recordad que v es igual a omega r, si en esta expresión simplificáis r, lo que tenéis es esta otra, que me da una relación entre la velocidad angular y el periodo. Bien, hay otra magnitud muy importante que hace referencia a la periodicidad de este movimiento, y es la frecuencia. Si nos referimos no ya al tiempo que tarda en dar una vuelta, sino a cuántas vueltas da en un segundo. Bien, si hablamos de cuántas vueltas da en un segundo, quien dice vuelta dice ciclos que da en un segundo, revoluciones que da en un segundo. Entonces, de lo que estamos hablando es de una frecuencia. La frecuencia se representa por la letra F y se obtiene como la inversa del periodo. Y es, como digo, el número de vueltas, ciclos o revoluciones, lo mismo, que da el objeto en la unidad de tiempo, en un segundo. Bien, espero que os haya quedado más o menos claro y que no tengáis que ver el vídeo más de 4 o 5 veces. De momento lo dejamos aquí y más adelante seguimos.